Mario Durán, Radio Voz. ¿Cómo están llevando los futbolistas el plan para mantener la forma? ¿Les está siendo complicado? ¿Estás contento con cómo va toda la preparación desde la distancia? El modelo de trabajo que estamos llevando es de una monitorización individualizada cada día de todos los jugadores y la colaboración, son unos grandes profesionales cada día del trabajo, es espectacular. Los problemas que tenemos son que inicialmente cada uno vive en su piso y tiene unas características a nivel de espacio y de materiales diferentes, aunque hemos hecho una gestión al principio de esta situación tan anómala y les llevamos a cada jugador una bicicleta estática para hacer el trabajo cardiovascular y esto nos ha ayudado mucho para ese sector del entrenamiento cardiovascular. Estoy muy contento con el trabajo diario de todos mis jugadores. Alberto Torres, Deporte Campeón y el Ideal Gallego. Al final del tramo competitivo, llamémosle así, ¿cómo llegó el equipo físicamente? Porque incluso Fernando Vázquez aludió a este tema en un par de ruedas de prensa post partido y parece que interpretó que se dio un bajón respecto a cuando empezasteis a trabajar con el Deportivo a vuestra llegada. El fútbol es un deporte técnico, táctico y estratégico. Inicialmente, los datos de GPS de toda la evolución desde que hemos llegado es que el equipo ha recorrido mucho más volumen de metros por partido y la intensidad de los esfuerzos por partido se ha ido incrementando. Incluso estos últimos partidos, el equipo ha estado en las cotas más altas de esfuerzos a alta intensidad. Pero si cogemos los datos de GPS que tenemos de toda la liga de segunda división, el equipo que menos corre y el equipo que tiene menos metros a alta intensidad es el Cádiz, el líder. Por eso vuelvo a decir que el fútbol es un deporte táctico estratégico y el equipo corre en función del modelo de juego y de, digamos, la dificultad que te plantea para conseguir los objetivos el equipo contrario. Hola Manuel, Marcos Otero de La Opinión. ¿Qué tiempo de adaptación o de pretemporada sería necesario para poder retomar la competición con garantías? Los estudios científicos que estamos revisando todos los profesionales, esta situación no la contemplan porque la situación del desentrenamiento es cuando una persona se lesiona y queda parada y no puede trabajar. Nuestros futbolistas están trabajando y desarrollando todas las capacidades básicas que se puede hacer en domicilio e inicialmente el reentrenamiento va a ser un reentrenamiento para el trabajo técnico-táctico colectivo y ese tipo de trabajo es muy agresivo a nivel muscular porque el jugador en todo este tiempo entrena pero no hace frenadas, aceleraciones, saltos, choques, golpeos al balón a alta velocidad. Digamos que en menos de 20 días no estaríamos hablando de un periodo en el que la musculatura y el organismo se adapte a la alta intensidad de este tipo de esfuerzos que son los del juego real. Aínda que moitos xogadores, bueno, varios xogadores podan ter máis espazo, ou Cicais e Xardín, os que non, como se compensa o feito de non poder traballar con balón? El no trabajar con balón es un problema muy grande para el futbolista. Sin embargo, dentro de mi planificación semanal de entrenamiento, tenemos 2 sesiones de entrenamiento con balón, que también les hemos distribuido a los jugadores que no lo tenían en casa un balón, y es un trabajo técnico coordinativo a baja y a alta velocidad para que los jugadores mantengan esos patrones motores específicos de la gestualidad con el balón, la capacidad de frenar y salir en espacios de 3-5 metros con el balón. Es un trabajo, ya lo digo, técnico coordinativo y tenemos modelos que cada semana voy planteándole los retos porque la verdad son situaciones técnicas coordinativas difíciles para los jugadores en algunos momentos. Jorge Lema, Diario As. Moi boas, Manuel. Con todas estas especulacións que se están facendo sobre cando podería volver a competición, imagino que influirá o tempo que se alargue o parón, pero quería saber cal considerarías ti o tempo mínimo que necesitaría, neste caso concreto o Depor, pero bueno, calquera equipo para facer de pretemporada, cal sería o tempo mínimo e tamén cal sería o ideal, o que considerarías ti que vos darían como que vos poderían dar como tempo ideal. Gracias. Aunque a día de hoy no tenemos datos de cuándo va a ser la vuelta y qué tiempo va a haber antes del primer partido oficial, yo planteé en una pregunta anterior
que con 20 días estaríamos en un, digamos, nivel inicial de adaptación de los jugadores para poder competir. Sin embargo, si hablamos de periodos ideales, yo iría siempre a los 30 días, 40 días para cumplir un ciclo de regeneración celular, que significa que toda la estimulación que le podamos dar al organismo y toda la, digamos, capacidad de esfuerzo que se genere en esos días a nivel de regeneración celular se pueda de alguna manera pagar esa factura y el jugador entrar en el periodo competitivo con una limpieza de la fatiga de esa mini pretemporada que haríamos. Hola Manolo, ¿qué tal? Soy Jesús Sobrino de Radio Marca. ¿Ves factible desde el punto de vista físico el poder jugar en los meses de julio, agosto, en pleno verano, cuando hay localidades en España que registran temperaturas muy altas, incluso de noche? Pues es una pregunta muy interesante la que me haces. Inicialmente, los organismos de medicina del deporte a nivel mundial plantean que los jugadores y los atletas compitiendo más arriba de los 35 grados, 33 grados, el cuerpo tiene graves problemas para disipar el calor acumulado por el esfuerzo y la temperatura externa. Y inicialmente tendría que haber cada 20 minutos un parón para hidratación con esas temperaturas y la verdad, el estrés térmico que sufrirían los jugadores sería elevado. Esa es una realidad. Carlos Alberto Fernández de la Agencia EFE. Me gustaría saber también la conexión que tienen ahora con Fernando Vázquez, cómo mantienen ese contacto y con el resto de jugadores. Pues como todos los cuerpos técnicos de primera y segunda división, estamos utilizando las nuevas tecnologías para tener el contacto con nuestros jugadores y Fernando Vázquez ya desde el principio les planteó que en este periodo sería muy importante que vieran sus partidos, que vieran las tomas de decisiones que tomaron en esos partidos para intentar aprovechar que este tiempo sea un tiempo de reflexión y de mejora y de volver a poner objetivos en la mejora profesional de cada uno de los jugadores. Y a nivel tecnológico, pues tenemos las videoconferencias, Skype, Zoom, para hacer las colectivas, y el WhatsApp tenemos un grupo de cuerpo técnico con jugadores en los que diariamente intercambiamos toda la información de cómo van los entrenamientos y todo lo que está relacionado con el seguir día a día trabajando un equipo profesional. Marcos Otero, la opinión. Quería saber también si esta situación es comparable a las vacaciones de verano, en el caso de los jugadores, o si el hecho del confinamiento y ese entrenamiento que están llevando en sus casas pues lo modifica completamente con respecto a ese periodo. Pues en realidad esta es una situación anómala y que nunca había ocurrido. Lo que sí podría plantear es que las vacaciones son vacaciones y esto no son vacaciones. Este es un periodo de confinamiento, como bien has dicho, e inicialmente los indicadores de estrés son muy elevados para todas las personas en periodo de confinamiento porque es una situación a la que nos enfrentamos por primera vez en nuestra vida. Y el tratar de desarrollar un entrenamiento profesional en esas condiciones pues está siendo una incógnita, la respuesta que van a dar los organismos de los jugadores a ese tipo de confinamiento. Podré comprobarlo cuando volvamos a hacer entrenamientos colectivos con el testaje que hagamos de sus capacidades físicas y a nivel psicológico, cómo los encontremos en el día a día en la vuelta al entrenamiento. Contémplase a posibilidade de que, pese a ese traballo marcado, pese ás rutinas, de que todos os xogadores fallan o seu traballo, que pode haber algún caso de algún xogador que poda coller peso? Pues con el trabajo que estamos desarrollando y el control que están llevando los médicos y el nutricionista, no creo que vayamos a tener problemas con eso. Los jugadores son, ya lo digo, grandes profesionales y el control de la dieta la han llevado estrictamente todo este tiempo. Inicialmente el único problema al que nos podemos encontrar es a perder algún tipo de masa muscular por el tipo de, digamos, entrenamiento en confinamiento, pero como no hay estudios no podemos comprobar eso aún, porque esta es una situación muy atípica, e inicialmente, ya digo, los jugadores van a venir con una condición física neuromuscular y cardiovascular muy buena. Lo único es que esa condición física específica de jugar a fútbol
la resistencia específica y la fuerza y velocidad específica con el balón y en las situaciones tácticas, eso es lo que no podemos estar estimulando este tiempo y eso es lo que hay que reconstruir en la vuelta. Jorge Lema, Diario AS. Boas, Manuel. O parón este está servindo para recuperar a moitos xogadores que viñan con carga de minutos, pero temes que poida haber problemas físicos unha vez se reanude a competición? Ao fin e ao cabo, este non foi un parón previsto na preparación física, así no medio de temporada, e posiblemente vayan a estar parados casi máis tempo que en calquera dos outros paróns que se dan ao largo do ano. Pode haber moitos problemas de lesións? La incidencia lesional en el fútbol está asociada a la fatiga acumulada por el volumen de partidos y entrenamientos. Este parón, es bien cierto, que ayuda a que toda esa fatiga de toda la temporada que se lleva realizando, para muchos jugadores que venían con sobrecargas, desequilibrios artromusculares, pues podamos limpiarlo. Esto es una gran realidad. Nos permite recuperar la capacidad de esfuerzo de muchos jugadores. Sin embargo, si esto se alarga y en esta situación de confinamiento, lo que vamos a perder es esa condición física específica de jugar a fútbol y el tiempo de volver a reentrenar y coger esa capacidad específica de jugar a fútbol, de los esfuerzos específicos que son muy agresivos, muy explosivos sobre el campo, pues va a generar cierto tipo de lesiones, pero como no tenemos casuística no podemos saber cómo van a responder los jugadores y sobre todo, si tal y como apuntan vamos a jugar domingo, miércoles, domingo, pues esto va a incrementar mucho la probabilidad de tasa lesional en jugadores. Hola, Carlos Alberto Fernández de Agencia F. Yo quería preguntarle a Pombo, pues, ¿en qué consistiría la pretemporada en el caso de que se reanude la competición? ¿Por dónde tendrían que ir los tiros? Un jugador puede tener en los test de resistencia un alto índice, en los test de fuerza indicadores muy elevados. Sin embargo, para jugar a fútbol, en su puesto específico necesita un modelo de esfuerzos específicos. Lo que ahora perdemos es ese modelo del puesto específico en cada jugador. Ellos cuando vuelvan van a venir con unos buenos indicadores de fuerza, de resistencia, pero lo que no tienen es esa capacidad de generar esfuerzos jugando a fútbol en su puesto específico. La vuelta se tiene que basar en que la sinergia entre los jugadores, la capacidad de adaptarse a los esfuerzos de tu propio puesto específico y el trabajo táctico del modelo de juego que genera el entrenador uniendo todos esos factores son los grandes objetivos de esa fase de reentrenamiento. Una pregunta sobre un jugador en particular, el caso de Somma. ¿Cómo le va a afectar el confinamiento a su recuperación después de una intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que las pautas de recuperación pues contemplan normalmente gimnasio, campo de fútbol, etcétera? ¿Cómo puede afectarle al estar en su domicilio? A Michele ha tenido, dentro de lo que significa un periodo de recuperación de una lesión de cruzados en la primera fase. Y la primera fase es esa fase más de trabajo con fisioterapia. E inicialmente él con los aparatos médicos de fisioterapia y con un trabajo muy, muy controlado puede en esta primera fase de readaptación y rehabilitación de su lesión poder hacer ese trabajo. Más adelante, cuando él lleve ya 4 o 5 meses, ya empezaría a trabajar en campo. Pero a él, ya digo, le está cogiendo en la primera fase posoperatoria. Hola Pombo, buenos días. Pepe Torrente, Cadena COPE y Marca. Ayer se conocía un protocolo en el que trabaja la Liga de cara a la vuelta a los entrenamientos de los equipos, algo escalonado, también de algunas medidas sanitarias extraordinarias para evitar cualquier tipo de contagio, e incluso se hablaba de la posibilidad de aislar a los futbolistas y a todo lo que concierne al primer equipo, pues en un hotel donde no pudiese entrar nadie, en caso de que no hubiese residencia en la ciudad deportiva, cómo viajar. No sé si ya ese protocolo ya lo conocéis, si ya estáis empezando a poner algún tipo de medida o estáis trabajando en eso, y cómo ves la posibilidad de que pueda volver la competición, y a nivel físico, ¿cuánto crees que necesita un futbolista desde que se pueda empezar a entrenar de forma colectiva hasta que se pueda empezar a competir?
Ese protocolo se le remitió al cuerpo técnico tan pronto se redactó, es un borrador y como borrador que es, pues son pautas e ideas que no sabemos si pueden ser llevadas a la práctica y si pueden ser eficaces. Ya lo digo, es un borrador y hay que darle la fuerza que tiene a cualquier borrador. Son ideas y hay algunas que son más reales y otras que se observa que son difíciles de que sean llevadas a la práctica. En relación a la segunda parte de la pregunta, Pepe, antes ya comentaba que 20 días, 30 días, estamos hablando de la construcción del modelo específico del juego y que en ese periodo se podría construir un nivel satisfactorio para poder empezar a competir. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. ¿Qué le parece al preparador físico del Deportivo esa opción que plantea la Liga y rechazada en principio por jugadores de que se llegue a jugar algún partido cada 48 horas por cuestiones de calendario, exigencias de calendario? Buenos días, Alberto. Inicialmente me parece algo que traspasa el código que tiene el fútbol profesional y de todos los estudios sobre la biología y la medicina del deporte en el fútbol. Cada 48 horas es imposible volver a jugar a fútbol porque todos los marcadores bioquímicos, marcadores neuromusculares, nos presentan que un partido de fútbol con la intensidad que tiene y la agresividad en términos biológicos, necesitamos un mínimo de 72 horas para poder inicialmente volver a competir. Eso es una agresión directa a la salud de los profesionales. Hola Manolo, son Xosé Antón Fraga da Televisión de Galicia. Despois de 2 meses sen adestrar con normalidade, en que situación poderían estar os xogadores para reanudar a competición, caso de que se pudese finalmente volver á relativa normalidade sobre o mes de xuño, como se está comentando? Sería como comezar de cero, con pretemporada e período de adaptación? Bos días, este tempo de confinamento para todos nós é novo e é un reto a nivel profesional. Manter os xogadores por un tempo que aínda non sabemos o longo que vai a ser a nivel condicional é un reto importante en termos psicolóxicos e en términos de capacidade física. Os xogadores, esa fase de reentrenamento que van a ter cando voltamos aos campos de fútbol, mínimamente necesitaríamos 20-30 días para volver a construir esa capacidade de xogar a fútbol. Cada xogador ten seu modelo específico no seu posto específico de esforzos, a sinerxia que teñen que ter entre eles para construir un sistema de xogo que o técnico construye día a día en os entrenamentos. Xa digo, mínimamente 20 días para empezar a construir ese novo modelo de xogo, esas capacidades específicas que por este tempo de confinamento os xogadores perden. No caso de ter que xogar no verán, meses de xuño, xullo, e mesmo se cadra, incluso chegando a agosto, e cada 3 días o esforzo que lle vai exixir os xogadores é enorme, con temperaturas moi altas. Como se xestiona físicamente esa circunstancia? O sistema de competiciones, en primeiro lugar, ten que respetar a saúde e a capacidade de poder presentar o máximo rendimento aos xogadores. E si falamos de competir domingo, miércoles, domingo, de maneira continuada, e nunha época que todos sabemos que en España vamos superar máis de 30 grados, o estrés térmico para o corpo dos futbolistas vai a ser moi elevado. Por eso digo que esta vai a ser unha situación nova, un reto, e veremos si se pode facer, eso en primeiro lugar, e en segundo lugar, como van a respostar os xogadores a este tipo de sistema de competicións que inicialmente vai ser agresivo para o seu organismo. O recurte salarial é unha medida que parece impoñerse como imprescindible na inmensa maioría dos clubs nesta situación. Obviamente, o corpo técnico non é alleo a esta circunstancia. Cal é a vosa disponibilidade e que conversas se mantiveron ata o momento co club? Non temos información de un posible ERTE que faga o clube.
Eu falo todos os días con Fernando Vázquez para o control que fago dos xogadores, a monitorización que estou facendo e o feedback de todos os xogadores dos seus planes de entrenamento diarios, e a día de hoxe o club está traballando perfectamente, pero en términos virtuais, e se está desenrolando todo conforme ao establecido. Só digo, non temos ningunha información por parte do clube de esa situación de ERTE.